Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos toca hoy día la penúltima clase, penúltima sesión de este maravilloso curso de filosofía. De verdad, me ha gustado mucho estar con ustedes conectada semana tras semana y reflexionar acerca de estos temas que son profundos. Bueno, este es maravilloso, es el corazón de la educación Montessori. Así que vamos a adentrarnos en este tema de educación para la paz. La educación es la mejor arma para la paz, dice la doctora María Montessori. Hablar del tema en este momento, cuando la humanidad está viviendo al borde del abismo, con la amenaza de una catástrofe total, hoy, en este periodo social particular, la educación está adquiriendo una importancia verdaderamente ilimitada. La educación para la paz no se debe limitar a la enseñanza en las escuelas. Es una tarea que se requiere esfuerzos de toda la humanidad. Su objetivo debe ser reformar a la humanidad para permitir el desarrollo interior de la personalidad humana, para crear una visión más consciente de la misión del género humano y de las condiciones actuales de la vida social. Ahora, esto no son palabras mías, son palabras de la doctora Montessori, que seguramente debe haber dicho hace casi un siglo, ¿no? En el año 1929, alguien dijo, sin cultura no habrá unidad, no habrá paz. Esto es un filósofo que se llama Rurich, que es un ruso que logró un pacto de paz que se llamó la paz de las civilizaciones y logró hacer firmar este pacto por muchas naciones, incluso por Chile, por todos los países de América, de Europa, logró hacer firmar este pacto que se trataba de lo siguiente. Esta bandera de paz que ven ahí, que yo me voy a salir de acá, este que se ve ahí es un círculo. El círculo significa la paz de las civilizaciones. Adentro hay tres círculos. Uno es todas las religiones que existen en el mundo y que podría llegar a ser también espiritualidad o porque la religión es una respuesta cultural a la necesidad de espiritualidad de los seres humanos. Pero si hoy en día, en el siglo XXI, muchas veces las instituciones dogmáticas están en cuestionamiento, yo los invito a traducir este círculo por espiritualidad. Si quieren religión, religión. Después el segundo círculo son las ciencias y el tercer círculo son las artes. Súper bonito porque es todo lo que tiene que ver con la civilización humana, una civilización que él eh, busca busca unirla en un denominador común que es las artes, la ciencia y la espiritualidad. Entonces, la educación debe generar en la joven generación, dice él, la noble idea de salvaguardar los verdaderos valores de la humanidad e implantar el impulso de esforzarse en la creación constructiva. Este pacto de paz fue firmado por muchas naciones entre los años 1929 y 1935, que eran ya años de crisis sociales fuerte, que al final lamentablemente terminó esta crisis en la Segunda Guerra Mundial. Siendo este pacto de paz es el antecesor de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvieron lugar en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y también en 1956 los derechos universales de los niños, por lo cual luchó tanto la doctora María Montessori, ¿cierto? Entonces podemos
pensar que ya en el 1929 se unieron muchas naciones en torno al tema de la paz universal, de la paz de las civilizaciones. ¿Por qué de las civilizaciones? Porque él se enfoca ya a la cultura humana en el sentido de tomar en cuenta las religiones, las ciencias y las artes. Y decía él que no podía, que tenían que ser tan fuerte como el símbolo de la Cruz Roja, que la Cruz Roja es algo que es importante saberlo para los chilenos después del estallido social. La Cruz Roja es un símbolo sagrado que en plena guerra, si tú sacas una bandera blanca, no pueden hacerte daño. Te pueden hacer prisionero, pero no pueden hacerte daño. ¿En qué sentido? En el sentido de la Cruz Roja, que es una atención médica a otros. Entonces se respeta, porque se respeta a pesar de que pueda atender la Cruz Roja a tu peor enemigo, tú puedes hacer prisionero al enemigo, pero tú tienes que dejar actuar la Cruz Roja. Así que en el estallido social, la Cruz Roja ha sido acá pasada a llevar, y eso fue muy grave, porque los símbolos sagrados se tienen que respetar en cualquier circunstancia, y esto es cultura humana, esto es educación, esto es saber lo que se puede pasar a llevar y lo que no. Bueno, decía María Montessori que el maestro es el niño. Y bueno, esta película, este documental del método Montessori es absolutamente recomendable. Así que si lo buscan, es una película documental de Alexandra Moreau. Y lo pueden encontrar en Google, no la película, sino que cómo adquirirla para una proyección colectiva y todo. Yo lo voy a hacer, pero no por el momento, obviamente. Yo quiero hacer una gran proyección del maestro es el niño, pero después de la pandemia. Dado que es el niño el que se transforma en adulto, debemos verlo como el verdadero constructor de la humanidad. Hoy el niño es un ciudadano olvidado. La sociedad debe empezar a prestarle atención y crear un entorno que satisfaga sus necesidades vitales y fomentar en él su liberación espiritual. Es decir, la liberación de su esencia, de su personalidad, del yo mismo, que aflore el yo mismo. Ya no se debe pensar en la educación como si se tratara solamente de la enseñanza de los niños, sino que como una de las cuestiones sociales de mayor relevancia, ya que es el único tema que le concierne a toda la humanidad. De nuevo, una declaración de María Montessori. Educar para la paz requiere repensar la educación. Y eso lo vamos a ver como un hilo conductor en toda esta presentación. Educar para María Montessori es guiar la autoconstrucción de un nuevo ser humano capaz de comprender el mundo para transformarlo en un mundo de paz. Cuando yo digo comprender el mundo, no es aportar soluciones a otra cultura sin conocer, sin adentrarme en esta cultura. Porque yo tengo que primero comprender esta cultura para poder intervenirla o transformarla. Y entonces comprender el mundo va mucho más allá que comprender solo mi propia cultura. Tengo que ver y comprender ideas divergentes, culturas muy distintas a la mía para poder empezar a transformar. Cuidar la biosfera, eso ya es algo que somos parte integral de la naturaleza. Y mira, la que está en extinción es la especie humana, si sigue así, de porfiada. Tenemos que nosotros cuidar de la biosfera, porque si no, se va a extinguir la especie humana y va a seguir el planeta, se va a recuperar el planeta. Y va a ser una extinción más de la gran historia de nuestro planeta Tierra. Así que tenemos que cuidarnos como especie
en armonía y en fusión con esta biosfera. Volver a revisar nuestra forma de habitar nuestro planeta. Actuar desde un profundo sentido de ética con el otro. El otro, es distinto a mí, tan parecido y tan distinto a la vez, que tengo que primero trabajar el autoconocimiento para llegar a esta alteridad y hacer del otro una parte de mí diferente, independiente de mí también, pero de una manera fraterna, ética, empática. Y obviamente trabajar incansablemente en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que hemos visto en otra presentación anterior. Primero, ¿cómo transformar esta educación? Bueno, lo hemos visto también, lo repito, hay que entrelazar los conocimientos para lograr la conciencia, es decir, ¿se acuerdan? No es una ciencia como una isla que tiene un conocimiento, pero el conocimiento no se sitúa, no se relaciona y al final es como tener un gran rompecabezas, saber de una pieza del rompecabezas sin tener conciencia del todo. Y el todo es entrelazado. Esto es la complejidad misma de la vida, es la complejidad de la naturaleza. Entonces, tenemos que resolver problemáticas reales, regionales y mundiales desde un pensamiento complejo, creativo y colaborativo. Desarrollar competencias tecnológicas para poder conectarse con jóvenes de distintas partes de la región, del país, del continente y del mundo para transformarse en ciudadanos globales. Organizar encuentros virtuales, foros con especialistas, utilizar las redes sociales, las plataformas virtuales, entre otros espacios, que son nuevos escenarios del encuentro de los jóvenes. Aprender en base a proyectos y alianzas flexibles e interdisciplinarias. Es decir, alianza flexible porque no son alianzas fijas y rígidas, son alianzas que son casi esporádicas, como que tú haces un proyecto y para realizar este proyecto tú requieres de tal disciplina por un proyecto. Después tú realizas otro proyecto y son otras disciplinas que pueden ser involucradas. Trabajar en equipo virtual, conocer otras realidades, otras culturas, adquirir compromisos, desarrollar confianzas, buscar colaboración y armar redes. Esto es el futuro, el futuro está acá y hay que hacerlo tal cual, hay que armar redes. Hemos visto últimamente cómo las redes sociales llega a un colectivo y este colectivo llega a los cambios, a transformar la sociedad. Además es un medio muy pacífico, por eso lo menciono acá. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, si tenemos conciencia y conocimiento, no son la tecnología que me van a usar a mí, sino que yo utilizar con otros la tecnología. Ojo con esto. Bueno, acá hay un ciclo de aprendizaje que tiene como centro la autonomía de aprendizaje. Y esta autonomía de aprendizaje justamente es aprender a aprender. Es liberarme de esta dependencia que tengo con el docente, ir liberando paso a paso para poder ser autodidacta y para poder aprender el resto de mi vida. Ser parte de grupos, por supuesto, grupos de reflexión y grupos de toma de conciencia, grupos de estudio, pero mi aprendizaje tiene que ver con mi voluntad de aprender. Entonces, tenemos primero el aprender a aprender, que es este autoaprendizaje, es adquirir esta autonomía en el aprendizaje. Un aprender a hacer, que se refiere en este aprendizaje en base a proyectos de hacer, de experimentar, de vivenciar, de manipular, para comprender conceptos nuevos, adquirirlo y transformarlo en proyectos, ¿ya? Aprender a hacer, porque el aprender a hacer es parte íntegra de cada una de las disciplinas del saber. Yo no puedo abstraerme como disciplina científica
del saber ser, de los valores, de la ética, de la convivencia armónica. Es una cosa que es parte de, por ejemplo, si tú no velas por un buen clima de trabajo, por el respeto, por la confianza mutua en tu aula, y tú tienes situaciones de aprendizaje que son caóticas, atienda primero el caos. Empieza a normalizar las conductas, no desde un autoritarismo, desde una reflexión, desde la toma de conciencia, desde el compromiso. Y un compromiso que tiene que ver con la regulación grupal de lo que necesitamos todos para aprender mejor. Esto es lo primero que hay que atender, porque si no, no va a haber aprendizaje significativo. Y aprender a convivir, que tiene que ir más allá. Es decir, cuando yo voy a haber desarrollado esta empatía, esta asertividad, yo voy a tener una convivencia armónica de confianza mutua, de respeto hacia mí mismo y hacia los demás y hacia el ambiente, al entorno. Bueno, primero que nada, sabemos que no podemos llegar a pensar sin haber pasado por la parte emocional de uno, ¿cierto? Entonces hay que saber movilizar a la parte emocional del otro para motivarlo. Hay algo con las emociones como del asombro, un despertar emocional que hace que yo engancho con estos nuevos aprendizajes. Entonces eso también es una parte de la responsabilidad docente de poder asombrar, de poder captar la atención, de poder invitar de forma rica, de forma no obligar, no desde el control, sino desde un acompañamiento, desde un canal rico que habla con las emociones de los chicos y de ahí la motivación intrínseca se despierta, aflora y ya están ahí enganchados. Ahora, conocimientos previos que sea interactivo, que sea participativo, que no sea desde el conocimiento previo del docente. El conocimiento previo es un terreno, un espacio que es de los niños. Ellos tienen que poder contarte lo que saben acerca de un tema, porque puede ser una vivencia, puede ser desde la familia, puede ser desde un ser querido, cercano, de una experiencia, de un libro, de lo que sea, de una actualidad que escuchó. Entonces es muy participativo la fase de lo conocimiento previo en una clase. Después viene las habilidades cognitivas que no pueden ser separada del aprendizaje de conocimiento, ¿no? Del aprendizaje mismo, de la disciplina. Las habilidades cognitivas es llevar al niño, a la niña, al joven a pensar acerca de lo que está aprendiendo. Eso es pensamiento analítico, pensamiento crítico, es organización, es secuenciar, es ordenar, es comprender, es resolver, ¿ya? Y las habilidades metacognitivas es un alumno que mira su proceso, un estudiante que mira su proceso y que es capaz de reconocer sus logros, sus dificultades, dónde tiene que poner más empeño, más esfuerzo. Cuando yo hago yoga, la profesora de yoga dice, si te cuesta, practica más. Es ahí donde tú tienes que enfocar tu atención, donde tú te tienes que concentrar. Bueno, las habilidades metacognitivas es mirar tu proceso de aprendizaje y aprender dónde tú tienes que enfocar tu atención para poder mejorarlo. Y eso obviamente guiado, acompañado con el foco a nuestro propósito, que es el aprendizaje autónomo. Que se conozca cada niño, cada estudiante, que se conozca bien para poder mejorar después solo con la rúbrica a su lado, que sepa lo que se espera, ¿ya? Las habilidades sociales emocionales es colaboración en el aula, nada de competir con el otro en un aula. El ser humano aprende con el otro.
No puede haber una visión individualista del aprendizaje. El aprendizaje es con el otro. Así que tiene que haber metida en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, habilidades sociales y emocionales, que son una parte absolutamente íntegra del proceso. El aprendizaje autodirigido es darle un poder de elección, libre elección, poder de decisión, en qué tema quiero profundizar, qué tema quiero seguir investigando, y toma sus decisiones. Es importante para que sea proactivo, que pueda tomar decisiones, que pueda tomar iniciativa. ¿Cuántos niños, niñas, jóvenes están brillantes y no saben qué hacer de su vida? Bueno, es porque no hubo nunca un aprendizaje autodirigido. Nunca hubo iniciativa respetada, toma de decisiones. Entonces, ¿cómo después van a saber qué tomar, qué decisión tomar acerca de su propia vida? Y lo hábito académico es ambiente de trabajo, concentración, atención, rigurosidad, perseverancia, constancia. Estos hábitos se deben instalar en un salón de clase. Si no, si hay ruido, si hay caos, no hay aprendizaje, porque no pueden prestar atención, no pueden escuchar, no pueden comprender, no pueden concentrarse. ¿Ok? Bueno, entonces el ciclo de aprendizaje experiencial que nos propone Kolb tiene que ver primero con experiencia concreta, primero manipular, experimentar, vivenciar, en fin. Después, acerca de lo que acabamos de hacer, observación reflexiva. Importante porque esta observación reflexiva es el puente que une la parte concreta con la parte abstracta. Observación reflexiva, el pensamiento complejo, ¿se acuerdan lo que es? Es asociar, relacionar las distintas áreas de aprendizaje para tener desde esta experiencia concreta la observación reflexiva que nos lleva al pensamiento complejo y que me permite adquirir este conocimiento y poder o realizar un proyecto, lo que sea, pasar a la acción. ¿Ya? Lo otro es la educación inclusiva. Todos somos distintos, la diversidad es inherente al ser humano. Entonces, nosotros requerimos de respeto, participación y convivencia en inclusión, en diversidad. Y yo hablo de todas clases de distinción, de inclusión. Dice ahí sin distinción. Raza, la parte religiosa, la parte política, la parte sociocultural o socioeconómica, lo que sea, nacionalidad, lo que sea, y también las necesidades especiales, permanentes o transitorias, que de transitoria no tienen mucho, sabemos los docentes de esto. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen, nacen iguales en dignidad y en derechos, y todos forman parte integrante de la humanidad. Todos los individuos y grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de pretexto a los prejuicios raciales, por ejemplo. No pueden legitimar ni en derecho ni de hecho ninguna práctica discriminatoria. Esto es una declaración del UNESCO acerca de la diferencia racial, pero esto puede ser absolutamente ampliado a todo tipo de discriminación. Bueno, educar para la paz tiene que ver con resolver y saber resolver conflictos. Entonces, algunas reflexiones, ¿ya? Tener razón por sí solo no sirve de nada. Escuchemos nuestras emociones.
¿Qué nos pasa cuando uno siente rabia, cuando siente frustración, cuando se siente triste, cuando lo que sea? Detenerse, observar nuestra emoción para aprender a gestionarla y poder ahí salir del conflicto. La razón sumada a la ira no nos dejará resolver los conflictos o problemas jamás, jamás. Tengo que decantar, tengo que entender qué me pasa, por qué siento envidia, decía Patty May hoy día en su conversación. No es condenable sentir envidia, no es condenable sentir ira, pero sí lo que pasa que yo necesito entender por qué, las razones, qué despierta en mí la envidia, la ira, la rabia o la tristeza o lo que sea. Tengo que entenderme para poder resolver el conflicto con el otro. La culpa no está en el otro. Yo tengo que encontrar las razones de estas emociones en mí para poder resolver el conflicto con el otro. Aprendamos a escuchar ideas distintas y no seamos esclavos de las propias opiniones. ¿Qué nos dice Jean-Jacques Rousseau? Dice, todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas y todas son malas cuando nos esclavizan. Este es el trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Porque uno se proyecta en el niño como docente, ¿no? Como educador, educadora. Uno dice, ya, el niño necesita aprender a resolver conflictos. No, mirémonos hoy en el espejo como educador, educadora, docente. Mirémonos al espejo. Mirémonos hacia adentro. Entonces, existe hoy día un concepto que hay que saber profundizar e investigar. Se lo recomiendo, que es la posverdad. Dice María Montessori, nuestra necesidad más urgente es volver a la razón. ¿Y qué significa esto? Dice ella, a menudo nos dejamos llevar en forma colectiva por afirmaciones que alimentan nuestras ilusiones. Eso nos pasa mucho hoy día con las redes sociales. Por eso yo le decía, oye, cuidado, con conocimiento y conciencia vamos nosotros a manejar las redes sociales. Si no, nos van a manejar. Van a estudiar nuestro perfil, nos van a manipular y nos vamos a dejar manipular. Nos llega una noticia, ¿qué tenemos que hacer? Pucha, ¿de cuándo es? ¿De dónde es? ¿Quién lo dijo? ¿Comparto o no comparto? ¿Comento? ¿No comento? Si creemos que algo es verdad, es decir, lo consideramos un hecho, pero otra persona no cree lo mismo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a conformarnos con tener razón ante ese otro equivocado? Soberbia. ¿Cuántas veces caemos en la soberbia? ¿O vamos a buscar conectar con este otro de manera sincera, pidiéndole que esté dispuesto a considerar información nueva? ¿Puede esa conexión existir si no estamos nosotros mismos dispuestos a considerar su punto de vista? Entonces, de nuevo, detenerse, volver a leer esto y decir, sí, a veces me entrampo con esto. A veces le pido al otro, invito al otro a entender mi punto de vista, pero yo estoy dispuesto a cambiar el mío, a modificar el mío o a respetar el suyo. Para las neurociencias no se puede pensar sin emociones. ¿Somos capaces de modificar nuestras posturas si la información nueva nos muestra que estábamos equivocados? ¿O nuestras emociones nos van a dejar congelados con nuestro punto de vista? Algunas de nuestras posturas se refieren a cuestiones ideológicas, de valores. Son opiniones en las que podemos diferir porque tenemos distintas maneras de mirar el mundo. El sesgo de confirmación acepta solo los puntos de vista que confirman nuestros propios pensamientos. Muchas veces preferimos tener explicaciones incorrectas antes que no tener explicaciones. Entonces, si vamos a construir una cultura de paz en una comunidad educativa, además Montessori, que quiere educar para la paz, nos tenemos que revisar nosotros mismos y esto es una diapositiva para la reflexión.
Construir comunidad según Jean Vanier. Jean Vanier es un suizo que fue marino y después estudió teología y filosofía. Tiene mucha cosa que difieren mucho de mi punto de vista o de mi visión del mundo, pero su visión de lo que es una comunidad nos va a aportar mucho. Una comunidad humana no es funcional, negándose toda diferencia, como si todo el mundo debiera ser y pensar lo mismo. Eso nunca va a suceder en una comunidad humana. Por eso que no es funcional, por eso que va a haber divergencia, convergencia también, pero va a haber divergencia, la diversidad es rica en sí misma. La unidad es la del cuerpo, en el que cada parte es diferente y aporta un don distinto. Por todos están unidos en torno a un mismo fin. En nuestra comunidad educativa tenemos un propósito, tenemos una visión, tenemos una misión y hemos decidido estar ahí, en ese espacio. Y a pesar de esto tenemos ideas tan distintas que a veces entramos en conflicto con el otro. Esto implica que cada uno se tiene que liberar de sus necesidades de sobresalir o ser el mejor e intentar abrirse y acoger el don de los demás, ser vulnerable en relación con ellos. La unidad es una realidad que hay que trabajar constantemente. ¿Por qué? Porque nuestro ADN es distinto. Este ADN cultural. ¿Cómo he sido educada? Bueno, muchas veces en un medio competitivo, donde había que ser el mejor, donde había que sobresalir, donde había que responder a la expectativa de los papás. Muchas veces. Entonces crecimos con esto y después fuimos como reparando, fuimos tomando conciencia y hemos buscado otro tipo de espacio donde poder convivir con otros. Eso es comunidad Montessori en general. Uno buscó estos espacios diferentes. Pero ¿qué aporto ahí? ¿Me he transformado lo suficiente o es un proceso, como dice, en constante transformación? Pero este proceso, para seguir en constante transformación, me tengo que seguir trabajando, reparando, observando, en fin. Acerca de la comunidad, dice él, por supuesto que ninguna comunidad humana está perfectamente unida. Hay tensiones, inseguridades y miedos en cada corazón. Siempre hay miembros que se sienten marginados. Hay que saber tomarse tiempo para comer bien con un buen vino. Hay que saber contar historias, nuestra historia, saber reír y contar y cantar juntos. No se trata de llorar el pasado, ni de hacerlo revivir, sino de que cada comunidad redescubra la forma de celebrar, descubrir la creatividad de cada corazón, descubrir los talentos y los gestos que nos unen. Esto pasa mucho en las comunidades porque, sobre todo lo que hemos fundado, comunidades que estuvimos ahí en el día 1, a mí me pasó ya 3 veces, no, sí, 3 veces. Entonces, uno dice, hoy cómo creció, como que hemos crecido demasiado, ya no es lo mismo que antes, y uno quiere revivir este pasado, un poco lo llora, lo añora. No es necesario, hay que aprender a crecer en número de gente, en diversidad, en todo. Pero también es importante seguir reuniéndonos, ¿cierto? Para descubrir los talentos y los gestos que une, es verdad. Así que lo que dice Jean Vanier es maravilloso. Hay que seguir siendo, haciendo, construyendo comunidad. Y optar por la paz, tomar conciencia de lo que necesitamos cambiar nosotros mismos, requiere darse cuenta primero que hay algo que cambiar. Si uno se cree justo, bueno y perfecto, no habrá un caminar hacia el cambio. La toma de conciencia de nuestros prejuicios, de nuestra dificultad para comunicarnos, de nuestros miedos y de nuestras iras en relación con ellos, permite un cambio motivado por un anhelo. Ser uno mismo y optar por la paz. Mira qué lindo. Yo de verdad
lo leo y digo, ya tengo pega todavía, tengo mucha pega, porque tengo que seguir con este anhelo de cambio. Y yo quiero transformarme, no hacia la perfección, ojo. Esto también es algo que nos han metido en la cabeza y en el corazón, que teníamos que ser perfectos. Nunca vamos a alcanzar la perfección. Lo importante es la transformación consciente. Y después, por eso, habla de nuestra condición humana, ¿ya? Todos somos parecidos con nuestra belleza, nuestra sed de paz, también con nuestras heridas y nuestros miedos. Todos formamos parte de la humanidad. Al atreverse a hablar de nosotros mismos y a escuchar a los demás, ya no tenemos necesidad de pretender ser distinto a lo que somos. Atreverse a hablar porque sabemos que seremos escuchados y comprendidos. Hablar porque tenemos confianza es la forma más realista de cobrar el derecho a ser uno mismo, para respetar y acoger al otro. Por ello tenemos que reconocer nuestra humanidad común y el aspecto sagrado de cada persona. Así se construye comunidad, así se construye cultura de paz, desde el mundo adulto. Todos los niños son absorbentes, son verdaderas esponjas. Cuando hay conflicto entre la guía, la coguía, en fin, en el equipo, ellos lo sienten. Son lo primero en darse cuenta de que cambió tu tono de voz, tu expresión facial. Tienes cara de preocupada, te preguntas si estás cansada, si te pasa algo, porque ellos lo presienten. Recuerdan que son nuestros maestros, que nos observan más de lo que nosotros lo observamos a ellos a veces. ¿Qué dijo Patricia May ayer en su charla? Educar, hay que educar para enfrentar la incertidumbre. Y para esto hay que despertar conciencia. Se derrumba un viejo mundo. Llegó el momento. Se derrumba un viejo mundo, las dogmas, las instituciones tradicionales, los paradigmas. Todo se está derrumbando. Y esto nos hace sentir inseguridad, pero sabemos que tenemos que aceptar que estamos vivenciando en el momento presente un cambio de paradigma. Es que tenemos no que tener miedo, sino que mirarlo desde la toma de conciencia, desde la reflexión, desde las conversaciones también. Se despierta conciencia siendo consciente, obvio. A veces uno escucha tanto discurso y lecciones de morales, pero si tú no eres consciente, por ejemplo, siempre me pareció esto como, por ejemplo, el medio ambiente, objetivo transversal, ¿cierto? En muchos colegios, en la gran mayoría hoy en día. Y yo en la casa reutilizo, reciclo, tengo compost, cuido la energía, cuido el agua. A partir del momento tú transformas tu forma de vida así privada, tú en tu vida personal, tú sientes que algo te transformó es porque tú tomaste conciencia de que era necesario. Y ahí educas de verdad. Ahí sí que despierta conciencia en el otro, porque va a ser desde tu transformación, desde tu conciencia. Entonces se requiere de mucha reflexión, así como hacia ti. Verse para llevar a la conciencia lo que hay que reparar de la propia historia de vida. Todos tenemos heridas que se transforman en inseguridades, en miedos. Tenemos que reparar, tenemos esta responsabilidad con esto, de reparar este niño interior
En la infancia todos hemos sufrido algo, todos hemos tenido sensación de abandono o lo que sea, pero tenemos que revisar la propia historia y repararla para estar bien, para sentirse bien. Así que hay que reflexionar para, para, para autoconocerse cada vez más, para poder observar nuestras emociones y gestionarlas. Para, dice Patricia May, para respirar consciente, para detenerse, para mirarse, para repararse, para reconocer el ego, los sentires, las emociones, reconocerlos y gestionarlos. El ego, decía ella, es parte de la evolución humana. ¿Por qué? Porque el ego es la conciencia del propio existir. Y a partir del momento el ser humano tomó conciencia de que existiera, que de su existencia, ahí nace el ego. Pero no hay nada de malo en el ego entonces. Solo, como decía Rousseau, solo si no somos esclavos de nuestro ego. Porque si somos capaces de gestionar nuestro ego, reconocerlo, por ejemplo, decía ella, si yo siento envidia, eso es mi ego que habla. Entonces yo tengo que reconocer mi ego ahí y decir, no, ¿sabes qué? No. Por ejemplo, cuando uno termina una relación amorosa, terminan contigo, ya. Entonces, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Muchas veces ya no existía amor, pero tu ego no acepta que te dejen, que terminen que una relación contigo. Este ego va a gritar, va a sufrir, va a llorar, pero es el ego. Y en el momento que tú te des cuenta y tomas conciencia que es tu ego, sanación empieza. ¿Ya? La sanación, cuando uno calma el ego, la sanación empieza. Es impresionante. Resignificar el ocio. No tenemos tiempo para nada, ni tiempo para uno mismo. Entonces hay que saber habitar un espacio en uno mismo para que pueda aflorar el sí mismo con el otro. Equilibrar la introspección y la acción en la colaboración con otros. Otra vez, siempre estamos con otros, somos un ser social. El fondo de la mente está en el centro del corazón. Eso también es un buen tema para investigar porque la neurociencia descubrió que había algo ahí, como algo, un espacio cerebral, una mente, algo que se conecta desde el corazón hacia el cerebro. Un espacio ahí, una cosa en el corazón. De esto sé la punta del iceberg, porque lo he escuchado la Amanda Césped, empecé como a leer, a interesarme, y ahora la Patti May lo sacó. Entonces, es interesante, hay que meterse ahí. La pedagogía para la paz. ¿Qué metodología en el aula sirve para construir cultura de paz? Entonces yo tomé primero esta foto donde los niños tienen un parche en la boca, que es una foto como construida, ¿no es cierto? Pero ahí, no, ahí es pandemia, ahí es la vuelta, el regreso a clase en China. Están todos ahí aislados dentro de sus cosas protectoras, ahí su pared protectora y su mascarilla. Yo lo vi, la primera vez que lo vi, lo encontré poco humano. Uno difícilmente puede imaginar un regreso a clase así. Entonces Michael Fisher se refiere a una didáctica viva, donde hay concertación con los alumnos, donde los estudiantes se ponen de acuerdo sobre los temas que quieren investigar, y ahí se construye una suerte de tejido social en tu propia aula. Anclaje, activación de lo conocimiento previo, pero desde una escucha activa por parte del docente. Activación son método interactivo, participativo, es una metodología activa, como el nombre lo indica, ¿cierto? La emoción está siempre, la emoción es a la base del pensamiento, ¿ya? Entonces,
La emoción requiere de un clima de aprendizaje armónico donde se puede discutir y equivocarse. La motivación es situar el aprendizaje. Situar el aprendizaje es tomar en cuenta el contexto de vida de tus alumnos y alumnas. Y eso te va a permitir conectarlo y también asombrarlo con alguna actualidad, con el universo, anda a saber con qué lo vas a asombrar. Construcción, los estudiantes organizan sus apuntes, sus portafolios, preparan preguntas, ponen en práctica, profundizan temas de interés. Hay una construcción del conocimiento. Es decir, si no hay una construcción, no es conocimiento. Porque la construcción se hace en base a la información. Pero no es conocimiento. Es conocimiento tuyo a partir del momento tú lo construyes, a partir de la información. La evaluación también es todo un tema. ¿Cómo voy a evaluar el aprendizaje? Bueno, primero es que tiene lugar durante todo el proceso de aprendizaje. Requiere de la participación del estudiante en ella, sobre todo durante el proceso. Se utilizan las rúbricas evaluativas que están a disposición del estudiante desde el principio, desde el inicio del proceso de aprendizaje. Los métodos evaluativos se basan en la autoevaluación guiada y autónoma. Es decir, yo la tengo que guiar enfocándome a que logre cada vez un poco más de autonomía. En coevaluación entre pares, están acostumbrados a coevaluarse sin atacarse, ya para que uno pueda criticar de forma constructiva y el otro acepta y se vuelve autocrítica. Y heteroevaluación con retroalimentación constructiva. Busca brindar herramientas, estrategias, técnicas que permiten el desarrollo de la autonomía. Ayúdame a hacerlo solo. Y cuando crecen es ayúdame a pensar por mí solo y a tomar mis propias decisiones. Establecer un diálogo entre él o la guía docente y él o la estudiante. Son diálogos, son conversaciones, son acompañamiento. Entonces, ¿educar qué es? ¿Es dominar, someter o es liberar? Los castigos se producen a partir de la frustración, rabia e impotencia del adulto. Por ello, no enseñan nada, no son acordes al error cometido, sino acordes al estado emocional del adulto. Entonces uno ve rojo y es cualquier castigo y no se relaciona con el error, no va a reparar el error, sino que te va a descargar de tu rabia, de tus frustraciones frente al error cometido por un niño, una niña, un joven. Las consecuencias sí son naturales y enseñan. Como su nombre lo indica, son consecuentes. Se relacionan absolutamente con el error, con la etapa de desarrollo del niño, con su nivel de comprensión, con todo, porque yo tengo como la cabeza fría. Entonces las consecuencias permiten reflexionar, tomar conciencia y reparar. Ojo, la reparación no debe ser negativa, debe enseñar, ¿ya? Porque si no se transforma de nuevo en un castigo. Entonces, usted me va a decir, ya, pero parece fácil esto. No, no es fácil, muy difícil incluso. Pero hay que saber pedir ayuda y a tiempo. Cuando tú sientes que tú te conectas con tu frustración y tu rabia, tú sabes que no es el momento de enseñar a otro. Tú tienes que detenerte, pedir ayuda a otro que no está contaminado y que va a ser capaz de reflexionar, de hacer tomar conciencia y de invitar a reparar y de ver cómo se puede reparar el error cometido. Y esto es sin rabia. No tiene que ver con la rabia y la frustración del adulto. El error es un proceso de aprendizaje, es parte del proceso de aprendizaje. Y uno lo dice así como si fuera tan natural. ¿Y cuántas veces nos entrampamos desde la rabia y la frustración de uno y castigamos en vez de buscar la consecuencia? Y buscar la consecuencia en conjunto con el niño o la niña.
porque tiene que poder reparar, tiene que poder entender, tiene que poder comprender. Y no es una receta mágica. La normalización de una conducta, esto es de un aliento, es largo. Es largo, por eso que la necesidad es especial y transitoria, de transitoria tiene poco. Entonces hay que tener perseverancia, hay que tener constancia, hay que tener disposición. Pero si yo estoy frustrada y si estoy enrabiada, paso. Tengo que hacer yo el tiempo fuera. No es el niño que necesita un tiempo fuera, soy yo. Y lo otro que no voy a desarrollar acá, pero es importante mencionarlo, es que si un niño ha hecho algo grave, vamos a decir, o que llama la atención, o que no, que realmente pasa a llevar varias reglas del salón, o normas, o acuerdos, yo voy a pedir ayuda, este niño va a ir a reflexionar, a tomar conciencia y después reparará, pero es importante señalar al grupo que esta conducta no es aceptable, porque los niños no ven la reflexión, no ven cómo vamos trabajando esto con el niño. Tiene que ojalá ver la reparación, pero no para exponer al niño. Ojo, yo no voy a exponer a un niño con su reparación para que los otros vean que no, eso es castigo otra vez. Cuando yo expongo al niño es castigo, ¿ok? Entonces, eso es casi un seminario así solo, ¿eh? Las normas y los límites en Montessori. Es para liberar al otro, no es para ni dominar ni someter, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dominar es someter, es como un efecto dominó. Es lo que ha pasado esta semana en, no sé, Canal 13 parece que, no sé, pero no miro tele, la verdad, pero lo que pasó con este animador, Viñuela, que cortó el pelo a un camarógrafo, entonces, ¿qué pasó con esto? Que este camarógrafo se sometió y el otro lo dominó. Bueno, seguramente que él en su vida habrá otro momento que él domina, él somete, en fin. Entonces es difícil este juego, es maldito, maldito este juego de dominar y someter. Hay que salir de este círculo porque no es virtuoso, es vicioso. En cambio, la reflexión, la toma de conciencia, el reparar es liberador. El liberador es el mismo trabajo que uno hace con uno mismo, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerlo con el niño, el mismo trabajo de reparación. Y los premios se relacionan con expectativas y orgullo. Eso es terrible. Los niños no han nacido y no viven para responder expectativas de los padres y para llenarlo de orgullos. No, esto no es amor, dijo Patricia May. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con ella. Entonces tomé estos monos ahí que son tan bonitos. Bueno, la película. Puede que el orgullo te haga fuerte, pero no feliz. Y ya no se trata de ser fuerte, se trata de ser feliz, de estar bien con uno mismo, de estar bien con el otro, de vivir en paz y armonía. De eso se trata la vida. Uno puede ser fuerte, fantástico, pero ser fuerte es otra cosa que hacer orgulloso a mis padres. Mi madre me liberó el día que yo me recibí de docente. Yo estaba un poco sentida porque ni fueron a la titulación, no fueron mis padres. Y bueno, otros tampoco tenían padres ahí presentes, éramos ya adultos, por decir, allá en Bélgica termina tus estudios universitarios y ya eres adulto, no es como acá, entonces como que ya no sienten que tienen que estar ahí. Entonces yo me sentí y yo fui con donde mi mamá, así cuando, donde mis padres, pero al trabajo de mi mamá, que era educadora también. Entonces yo llegué y le dije, mira mamá, mi título. Ah, qué bien, dijo. Ah, qué bien, le fuiste a buscar, no sé, como si hubiese ido a comprar tomate, no sé. Y yo le dije, mamá,
es la última vez que yo hago algo por ti. Y me miró y me dijo, es que eso no lo hiciste por mí, eso lo hiciste por ti, es tu vida, no la mía. Y como que fue la lección de vida, sí, po. Pero yo hasta ese momento, de alguna manera, yo trabajaba para que mis padres fueran orgullosos de mí. Porque no es algo que pasa con la infancia, es algo que está anclado en ti, y tú lo quieres sentir orgulloso de ti durante toda la vida. Entonces, ¿cuándo vas a tomar decisiones por ti? ¿Cuándo vas a hacer la cosa por ti? Ahí ese día mi madre me lo enseñó. Cortó el cordón umbilical ahí y fue muy bueno. Cuando el amor de los padres se funda en miedos y expectativas, no es amor. Es o sobreprotección, yo no te siento capaz, entonces no te suelto. Lo que terrible el mensaje, ¿no? Y las expectativas, tú puedes, tú eres el mejor, tú tienes que sobresalir y es agotador. Amor es amar la esencia del otro, lo que es, lo que trae. Y así es. El hijo, la hija, no tiene por qué ser lo que otros quieren que sea. Hay que liberar a los niños, niñas y jóvenes de tener que ser el orgullo de sus padres. Y por eso termino con la próxima, no, es la penúltima. La sociedad por cohesión. Como ser humano, nuestros primeros recuerdos remontan a los 5 o 6 años. Esto demuestra que pasamos a una etapa de la vida más consciente, sin negar lo innato o lo subconsciente, que está siempre ahí. Pero la etapa de la imitación se transforma y da un giro de 180 grados. La autoafirmación se cohesiona con el sentido de pertenencia al grupo, el sentido de ser parte de una familia, de una tribu, de una sociedad con su cultura particular. Se desarrolla la identidad propia y las ganas de colaborar con otros, otras, para alcanzar un propósito común. Por ello, la educación debe guiar la autoconstrucción de la personalidad que es innata, pero que se construye en la interacción con el grupo. Es realmente un dar y recibir. Y lo que tenemos el propósito siempre, la superación personal, pero para uno mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener siempre? Reflexión, conciencia y acción. El camino hacia la coherencia. Qué maravilloso este camino. Y por Dios que cuesta ser siempre coherente, ¿cierto? Para los antiguos egipcios, el corazón era el lugar del pensamiento. Mira, de nuevo viene esta cosa de este lugar de pensamiento en el corazón, de la emoción y de la propia vida. Es decir, en el corazón estaba todo. En Egipto, la balanza del juicio final contaba de 2 platillos. En uno se colocaba el corazón, en tanto que en el otro se colocaba una pluma de avestruz, símbolo de Maat. El corazón, si era justo, debía pesar menos que la pluma. Pero vayamos más allá. Si el error es parte del proceso de aprendizaje, cuando un niño, una niña se equivoca, la única pregunta que el adulto debe hacerse es, ¿qué puede aprender de este error? Y también uno podría hacerse la pregunta, ¿qué debo aprender de este error? Y la última es esta. En esta maravillosa película que se llama Camino a la Felicidad, dice el padre a su hijo, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿ok? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Y esta es la confianza total que tenemos que traspasar a los niños, niñas y jóvenes. He dicho. Así que espero que le haya
servido, que le haya gustado, que le haya remecido esta sesión, este taller, esta clase. Así que fue un gusto otra vez, gracias por sus aportes que no están en esta cápsula, pero espero que le va a servir a los demás, los que están ahí, que no han podido estar en la clase y que están aprovechando estas cápsulas resumen. Así que muy buenas tardes.